Ya. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna preguntita sobre la prueba o algo? ¿Alguna duda? Oh, apareció al tiro la cosa, no. Ah, ¿qué me pasó aquí? ¿Por qué se me corrió todo? ¿Alguna duda de la prueba, de algo? Ya, ahí No, está. profe, de mi parte ninguna. Ninguna, ya. Listo. Entonces, la fotosíntesis, segunda parte, ¿no es cierto? Y el objetivo, que es el mismo, por ahí sí le quité una palabra, pero es el mismo de la semana pasada. Explicar que la fotosíntesis es el proceso realizado por las plantas verdes en el que es transformada la energía luminosa en energía química y material inorgánica en orgánica. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la fotosíntesis. Vamos a recordar algunos aspectos acerca de ella. Ya, ¿qué aprendimos de la fotosíntesis? ¿Qué hemos aprendido de la fotosíntesis? A ver, para ir anotando yo aquí, poner algunas ideas de lo que ustedes recuerdan. ¿Ya? ¿Qué ¿Qué dijimos? ocurre en las partes verdes de las plantas, sobre todo en la hoja? Exactamente, entonces vamos a ponerlo así, tal cual dice la compañera. Voy a tratar de hacer buena letra porque el otro día vieron mis clases y me dijeron que no se entendía nada. Ya, ocurre en las partes verdes de la planta. Uy. Y especialmente, sobre todo, ¿no es cierto? Por sobre todo en las hojas. Así que eso lo voy a poner con mayúscula para resaltarlo. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué es el proceso en el que se transforma el dióxido de carbono y el agua en glucosa? Ya, entonces se forma glucosa. A partir de... Pero aquí la idea es que vayamos recordando, ¿ah? Y el agua. ¿Qué otra cosa? A ver, las cosas que vamos recordando. Ojalá no que se lean del cuaderno, porque eso... a ver, una compañera, no me fijé si era compañero o compañera. Pregunta ahí, aquellas que tienen ojos púrpura. Lo que pasa que también hay otros pigmentos. Mencionábamos el otro día, también hay otros pigmentos, pero esos pigmentos también pueden absorber energía luminosa, pero son menos eficientes que la clorofila. ¿Ya? Sí, también puede hacer fotosíntesis esa planta, pero nosotros sabemos que la mayoría, ¿no es cierto?, tienen estos pigmentos que son verdes, ¿ya? Sí tienen otros pigmentos, e incluso las plantas verdes también tienen otros pigmentos, pero los más eficientes son estos, ¿no es cierto?, que es la clorofila. ¿Ya? ¿Qué otra idea podemos agregar acá? ¿Qué más de la fotosíntesis? La idea no es mirar en el cuaderno, la idea es que recordemos. ¿Ya? ¿Qué otra cosita? Que es un proceso en que la materia inorgánica, creo que era, no sé si era al revés, pero la inorgánica se convertía en orgánica. Exactamente. Ahora, recordemos que la materia inorgánica era el CO2 y el agua. Entonces, ese CO2 y agua se convierten en materia orgánica. ¿Ya? Entonces, en este proceso, en el proceso, vamos a poner así, se transforma materia orgánica que está en el ambiente y de ahí ingresa a la planta, materia inorgánica a materia orgánica. Y recuerden, materia orgánica es la que fabrican los seres vivos. ¿Ya? Materia orgánica. Bueno, ¿alguna otra idea, niños? A ver aquí en el chat, ¿qué me están diciendo?
Exactamente, la fotosíntesis se lleva a cabo, ¿no es cierto?, en el cloroplasto, o sea, el lugar específico en donde ocurre la fotosíntesis, ¿no es cierto?, es el cloroplasto. La fotosíntesis ocurre en estos organelos que son los cloroplastos. Específicamente, ese es el lugar, cloroplastos. Ya, listo. Y ahora nos vamos, ¿no es cierto?, a recordar más o menos, más o menos lo mismo para poder, ¿no es cierto?, tener más claro todo. Bueno, y ahí está, pues, la fotosíntesis es un proceso en que se transforma energía luminosa, recuerden que es la que se absorbe, en energía química, ¿ya? Y ese trabajo, como dice ahí, es ¿quién lo realiza? La clorofila. Y ahí está, se transforma energía luminosa en energía química, ¿ya? El dióxido de carbono, ¿no es cierto?, va a ser convertido a glucosa. Y por otro lado, aparte de que se fabrica glucosa, ¿no es cierto?, decíamos que se liberaba oxígeno, ¿ya? Ahora, como decía la compañera, el proceso de la fotosíntesis, ¿no es cierto?, se lleva a cabo en las partes verdes de las plantas, sobre todo o específicamente, ¿no es cierto?, en las hojas, y ocurre, ¿no es cierto?, en las células vegetales, ¿no es cierto?, que constituyen a las plantas dentro de los cloroplastos, ¿ya? Y lo que mencionamos también en este proceso en que se forma glucosa, es en materia orgánica y se forma a partir de esta materia inorgánica que la proporciona el dióxido de carbono y también el agua, ¿ya? Entonces, esta señorita nos está contando todo eso. ¿Listo? Ahora, y aquí hay una imagen, quiero que la observen bien, porque aquí hay una secuencia. A ver, ¿por qué yo coloqué todos estos monitos acá? ¿Quién me lo puede recordar? A ver, ¿qué relación tienen? ¿Por qué? ¿Por qué puse estos dibujos acá? Estas imágenes. ¿Qué me están mostrando? ¿Qué me quieren decir estas imágenes? Y más aún, fui colocando, ¿no es cierto?, estas flechas que muestran para allá, para allá, para allá. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿El proceso? ¿No es cierto? El proceso, ¿qué más? A ver, Que pasa de las hojas verdes a las células vegetales y después a los cloroplastos. ya. Nosotros dijimos que el proceso ocurre ¿dónde? Principalmente en las plantas verdes. Y, claro, dijimos, ocurre en las partes verdes de la planta, específicamente en la hoja. Y en la hoja, dijimos, ocurre, ¿no es cierto?, al interior de las células que constituyen los tejidos de esta hoja. Y, sobre todo, ¿no es cierto?, en las capas medias, ¿no es cierto?, en los tejidos, ¿no es cierto?, o capas medias, ¿no es cierto?, de células que constituyen la hoja. Entonces aquí yo muestro la célula vegetal, y al interior de la célula vegetal nosotros vemos que hay distintos cuerpos, pero nos vamos a fijar en estos, que son los llamados cloroplastos, ¿cierto? Y es ahí, en el interior de ellos, donde se produce la fotosíntesis. Entonces aquí yo hice una secuencia, e incluso yo podría poner una prueba, agregue algo de información, pero mínima, 2 palabras en cada caso, que tenga que ver, ¿no es cierto?, que me explique un poquito esta secuencia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Dice algo esta imagen o no? ¿Sirve esta imagen o no sirve? A ver, ¿qué me dicen los compañeros? Por ejemplo, a ver, vamos a ver que están tan calladitos. Alejandro Moraga, a ver, ¿qué me dice usted de esta imagen? ¿Le sirve, le dice algo esta imagen o no? Uy, está calladito. No tengan vergüenza, hablen nomás. A ver. Ya, Matías, dígame. Dice que en las plantas hay hojas, en las otras células y en las células. Ya. Ahora,
¿Le dice algo a usted esa imagen? ¿Toda esta imagen? ¿Le sirve esta imagen o no? Sería ¿Le la recuerda relación cosas? compuesta de la planta en realidad, lo que hay dentro de cada organismo que trabaja. Ya, sí, correcto, ya. Sigamos entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Sigamos entonces. Bueno, y aquí nosotros vamos, ¿a quién tenemos acá? Ay, el chiquillo está desesperado. ¿A quién tenemos aquí? Los cloroplastos. Cloroplasto. Este es un cloroplasto. Ahora, en cada célula hay hartos cloroplastos, varios, ¿no es cierto? 20, 30, 100 o más cloroplastos. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de cuánta fotosíntesis en el fondo puede hacer la planta, ¿ya? Sus células en realidad. Bueno, entonces aquí tenemos un cloroplasto y podemos observar la estructura del cloroplasto, tanto por fuera como por dentro, ¿ya? Aquí vemos que está formado por dos membranas, es un organelo membranoso, está formado por dos membranas, una externa y una interna, y un espacio que hay entre ambos. Y adentro, ¿no es cierto?, esta membrana se prolongaría y formaría como unos saquitos. Esos saquitos son huecos, son los llamados tilacoides. Ahora, si yo sacara a todos estos tilacoides que están amontonaditos, quedaría, ¿no es cierto?, un espacio con un contenido interno que se llama estroma. Veamos ahora, ¿qué es lo que aparece por acá? Entonces, como dice ahí, son organelos formados por dos membranas, ¿ya? En el interior se forman los tilacoides, ¿no es cierto?, estos saquitos, y esos saquitos, ¿no es cierto?, amontonados, constituyen las granas. Esto es una grana. O sea, aquí hay hartas granas al interior de, ¿no es cierto?, de los cloroplastos. Esta es una grana. Y la grana es el conjunto de cada uno de estos saquitos que son los tilacoides. Cada uno de estos es un tilacoide. Esta grana, ¿cuántos tilacoides tiene? Esta grana, ¿cuántos tilacoides tiene? 5. 1, 5. 2, 3, 4, 5. ¿Y esta otra? 3. Esta es una grana. 6. ¿Cuántos? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta grana tiene 3 tilacoides, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes que aquí a este cloroplasto como que se le sacó un pedazo, así como cuando uno le saca un pedazo a una torta y puede mirar por dentro de qué está hecha la torta. Bueno, aquí algo similar, ¿no es cierto? Este dibujo está hecho con un pedacito menos para que podamos observar por dentro. Y más aún, estos tilacoides están partidos, ¿no es cierto?, para que nosotros los podamos observar por dentro y darnos cuenta que tienen un espacio, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí estas granas están conectadas por membranas. Esas membranas también tienen un nombre y se llaman lamelas, ¿ya? ¿Listo? Entonces, hay muchas granas al interior del cloroplasto. Bueno, sigamos a ver qué más coloca aquí la profe. Al interior de los tilacoides se encuentra la clorofila, aquí adentro. Aquí están estos pigmentos que permiten que se absorba luz, ¿ya? Y está la clorofila específicamente, y eso es lo que le da la coloración verde. Ya, la clorofila no está libre, ¿no es cierto?, en el resto del cloroplasto, sino que está aquí al interior de los tilacoides. ¿Listo? Después, tenemos entonces el espacio que encierra la membrana interna está, si yo sacara todo esto, ¿no es cierto?, hay un espacio, y ese espacio contiene lo que se llama el estroma. Y el estroma es un contenido interno del cloroplasto que es fluido, o sea, es como medio líquido. Ya. Ese es el estroma, está aquí adentro. O sea, si yo muestro estas partes, aquí habría estroma. Todo lo que no es grana, ni tilacoide, ni lamela, si yo lo sacara, me queda un espacio y ese espacio tiene un contenido y ese es el estroma. ¿Ya? Ahora, en los cloroplastos ocurre la fotosíntesis, una parte de ella ocurre en los tilacoides y otra parte ocurre acá en el estroma. ¿Ya? Entonces, no toda la fotosíntesis se lleva a cabo acá, sino que una parte ocurre en los tilacoides, donde está la clorofila, y otra parte ocurre acá en el estroma. ¿Ya? Preguntas. Porque esto no es tan sencillo, pero
en la medida que nosotros lo miremos, hablemos de él, nosotros vamos aprendiendo cosas y vamos entendiendo cómo es. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, una pregunta, es que tengo un poco malo el audio y no le entendí una parte. Es que ahí en la parte de abajo dice, en los cloroplastos ocurre la fotosíntesis, una parte de ello en los tilacoides y otra en el estroma. Estroma, O sea, exacto. ¿el estroma está adentro de los tilacoides? No. El estroma, pensemos que yo saco todas las granas, todo esto, lo saco. Supongamos que lo saco, ¿ya? Si lo saco, me va a quedar un espacio en el cloroplasto, ¿no es cierto? Pero ese espacio contiene como un material, y ese material, ¿no es cierto? Ese contenido se llama estroma. Ahora, una parte de la fotosíntesis ocurre en el estroma, y otra parte ocurre aquí al interior de los tilacoides. ¿Ya? Ahora sí, Ok. o igual, ya, súper. Gracias. ¿Listo? Sigamos entonces. Sigamos. ¿Sí? Es súper bueno que ustedes vayan preguntando, ¿no es cierto? Al tiro, porque a veces uno forma sus propias estructuras en la mente de aquello que le están explicando. Entonces, cuando uno se queda con dudas, de repente se puede quedar, ¿no es cierto?, con una idea que no es la correcta. Entonces, por eso hay que preguntar. ¿Qué te parece? Si aquí Yo tengo una duda, profe. ya, dígame. No me cabe de entender dónde está la estroma. A ver, el estroma, por eso le digo yo, en el cloroplasto, ¿no es cierto?, está formado por estas dos membranas y ¿no es cierto?, estos grupos de tilacoides. Supongamos que yo saco todos los tilacoides, ¿ya? El cloroplasto no es hueco. El cloroplasto tiene una materia en su interior, y esa materia es el estroma, ese contenido es el estroma. Es como que si pensemos en un frasco, piensa en un frasco, ¿ya? A ese frasco yo le echo agua con distintas sustancias, y dentro del agua de ese frasco yo voy a meter, estoy inventando cualquier cosa, voy a meter lápices, ¿ya? ¿Listo? Los lápices van a ser todo esto, ¿ya? El frasco va a representar, ¿no es cierto?, las membranas interna y externa del cloroplasto. Y el agua, ¿a qué me va a representar? ¿La Estroma. estroma? El estroma. El estroma. Ah, entonces el estroma sería una especie de líquido. Exacto, es ese contenido que hay, ¿no es cierto?, al interior del cloroplasto. Y sí, es algo líquido, pero tampoco es así tan acuoso, porque tiene distintas sustancias. Nosotros una vez dijimos que ahí en el cloroplasto, así como en la mitocondria también, bueno, adentro de los cloroplastos también hay ADN, por ejemplo. Hay otras estructuras como ribosomas, y eso está en el estroma. Hay proteínas en el estroma, ¿ya? Entonces, por eso les decía, si yo saco todos los tilacoides, todas estas granas que están formadas por los tilacoides, no queda un espacio vacío, sino que queda este contenido que es el estroma. En el fondo, los tilacoides están metidos ahí en el estroma, ¿ya? Súper bien que hayan preguntado. ¿Quedó claro o más clarito ahora o no? Sí, profe, gracias. Ya, Sí. súper. Sigamos entonces. Bueno, y aquí la fotosíntesis, ¿no es cierto?, es un proceso complejo que ocurre en muchos pasos, ¿ya? Pero se le ha dividido en dos etapas. Eso lo ha hecho el hombre. El hombre es el que estudia estos procesos, ¿no es cierto?, y les va dando como, los va como ordenando para que nosotros los podamos como entender más fácilmente. Ahora, como son procesos, ocurren de manera continua, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, a la fotosíntesis entonces se le divide en dos partes, dos etapas. Una estaría o considerarían todas las reacciones que son dependientes de la luz, es decir, que requieren de luz para que se produzcan, ¿ya? Y la otra etapa, que sería la independiente de la luz, ¿ya? O sea, la primera etapa se necesita
luz para que ocurra. La segunda no se necesita luz. Ahora, puede que haya luz, ¿ya? Pero en la segunda etapa no se va a utilizar luz. No necesita luz. Puede haber o no, ella va a ocurrir igual porque no necesita luz, ¿ya? Ahora, también se les puede llamar fase clara a esta que es dependiente de la luz, de la energía luminosa que proviene del sol, y la otra que no necesita luz, que es independiente de la luz, se le llama fase oscura, fase oscura. Entonces, ahora vamos a hablar de la fase clara y la fase oscura. O sea, lo mismo que hemos dicho que mencionaba delante, ¿no es cierto?, que se transformaba dióxido de carbono en glucosa. Bueno, ahora vamos a ver en qué etapa se produce eso. Porque todo lo que hemos estudiado en el fondo es en sí la fotosíntesis, pero ahora la estamos ordenando diciendo que, ¿no es cierto?, ocurre en estas dos fases. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Es como que la vida de una No, persona... Dígame. no, ninguna duda. De mi Ya. parte, no ninguna. Ya. Listo, entonces, hablemos de la fase clara. En la fase clara, ¿no es cierto?, ocurre en presencia de luz. Eso significa que ahí es cuando se absorbe la energía luminosa por parte de la clorofila que está en los tilacoides. ¿Ya? Entonces, esta fase clara ocurre en los tilacoides, porque ahí está la clorofila, que es quien absorbe la energía luminosa. ¿Ya? Ahora, si no hay energía luminosa, no hay fase clara, y si no hay fase clara, no hay fase oscura. ¿Ya? O sea, para que ocurra la fotosíntesis, tiene que pasar esto primero, y a consecuencia de esta se produce la segunda. ¿Ya? ¿Listo? No puede haber fase oscura si no se ha producido la fase clara. Y la fase clara requiere de luz. Sin ella, como decíamos, no puede suceder. Entonces, como decíamos, se producen los tilacoides, y aquí está la clorofila presente, quien absorbe la energía luminosa. Y esta energía luminosa es transformada en energía química. ¿Ya? Además, esta energía luminosa, ¿no es cierto?, actúa sobre la molécula de agua y rompe la molécula de agua. Y nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, conocemos a la molécula de agua, esa es la fórmula química de la molécula de agua, ¿no es cierto? Sabemos que está formada una molécula de agua por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, aquí se separa en el oxígeno y en el hidrógeno. Entonces, se rompe por acción de la energía luminosa, se rompe esta molécula de agua, y este oxígeno es liberado al ambiente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que, ¿no es cierto?, la energía luminosa actúa sobre la molécula de agua y produce una ruptura en esta molécula, se habla de la lisis de esta molécula. ¿Ya? Se produce lisis de la molécula de agua, o sea, hidrólisis. En química, que lo tienen que haber oído hablar alguna vez. Y así, ¿no es cierto?, es liberado el oxígeno, el que sale de la planta, y es liberado, ¿no es cierto?, al ambiente. ¿Ya? Ahora, esta energía química que se obtuvo cuando se transformó energía luminosa en energía química va a ser utilizada para fabricar estas moléculas que se llaman moléculas de ATP. Ahora, ¿qué significa ATP? Es como una sigla, no es un símbolo químico esto, ¿ah? Es como una especie de sigla que significa adenosin trifosfato. La P viene del símbolo químico del fósforo, ¿ya? Entonces, esta energía química que se genera, como dijimos la otra vez, la energía no puede almacenarse físicamente, o sea, así como que yo tomo energía y la guardo en una bolsita, en un frasquito, en un balón, no puedo. Pero sí hay una forma de almacenarla en las moléculas, ¿ya? Y se arman moléculas que contienen enlaces donde queda esta energía química. Por lo tanto, este ATP son moléculas que se crean en la fotosíntesis, por ejemplo,
que contienen, ¿no es cierto?, harta energía en sus enlaces, ¿ya? Ahora, no es la única molécula que contiene energía, que guarda energía, que se forma en la fotosíntesis. Se forman otras también, pero esta es la principal, ¿ya? Hay otra que se llama el NADPH, y hay otras más también, pero nosotros nos vamos a referir a esta que es la principal, ¿ya? Ahora, estas moléculas que contienen energía, ahora, ¿de dónde salió esta energía? De la energía química que se obtuvo cuando se transformó esta energía luminosa que absorbió la clorofila. Entonces, la clorofila tiene un papel súper importante, hay procesos químicos acá muy importantes en donde esta energía luminosa, ¿no es cierto?, se transforma en energía química, ¿ya? Y esa energía química, insisto, va a ser utilizada en generar estas moléculas que van a tener enlaces altamente energéticos, y ahí es donde se va a guardar la energía. Y van a quedar estas moléculas disponibles para que la célula luego la pueda utilizar cuando la necesita, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cuándo van a ser usadas estas moléculas? En la fase oscura, en la fase siguiente. Ya, preguntas. Preguntas. De mi parte, ninguna, profe. Porque nosotros habíamos visto varias cosas de acá, solo que ahora dijimos, la etapa en que ocurre se le denomina fase clara. ¿Por qué se le llama fase clara? Porque necesita la presencia de luz. ¿Por qué? Porque esta energía luminosa que es absorbida va a ser transformada en energía química. Y como esta no puede quedar libre, ¿no es cierto?, se va a utilizar para formar moléculas altamente energéticas, ¿ya? Esto es el ATP, ¿no es cierto? Es una molécula que todos los seres vivos en el fondo utilizan cuando requieren energía. Tienen que formarlas, obviamente, ¿ya? ¿Listo? ¿Preguntan los demás compañeros? ¿Los demás? Ya, sigamos entonces. La fase oscura, ¿ya? Bueno, como decíamos, esta no requiere de energía luminosa. Puede haber presencia de energía luminosa, pero en la fase oscura, ¿no es cierto?, en el cloroplasto, no se va a ocupar para que la fase oscura ocurra, ¿ya? Como dice, por lo que puede estar presente o no. En esta fase se van a utilizar estas moléculas que contienen energía que se formaron en la fase clara, ¿ya? Entonces aquí hay contenida un tipo de energía que se llama energía química. Ahora, esta energía química va a ser utilizada para que ahora se transforme este dióxido de carbono, que es materia inorgánica, se transforme en otro tipo de sustancia, que en este caso está fabricando la planta, que es la glucosa, y que corresponde a materia orgánica. Entonces, por el hecho de que esta glucosa es fabricada, ¿no es cierto?, por este ser vivo, ¿ya? Y a partir de materia inorgánica, esta es materia orgánica. Entonces, se requieren varias moléculas de dióxido de carbono para que se pueda armar una molécula de glucosa. Entonces, la planta siempre está fabricando glucosa. Entonces, requiere de mucho CO2 para poder, ¿no es cierto?, no forma una pura molécula de glucosa, forma muchas moléculas de glucosa, ¿ya? Entonces, este CO2 se va a convertir, ¿no es cierto?, en glucosa, es decir, se convierte en materia inorgánica en materia orgánica, a través de reacciones químicas que constituyen, son varias las reacciones químicas que hay involucradas acá, que nosotros no las vamos a estudiar, son complejas, que constituyen lo que se llama el ciclo de Calvin, ¿ya? Y eso, ¿en qué fase ocurre? En la fase oscura. ¿Qué se necesita para que se produzca la fase oscura? ¿Qué es lo que necesita, ¿no es cierto?, en este caso el cloroplasto para que ocurra la fase oscura? ¿Qué es lo que se necesita?
¿Qué tiene que haber disponible para que se produzca la fase oscura? Se necesita ATP. ¿De dónde sale este ATP? ¿De dónde sale este ATP que se va a utilizar acá en la fase oscura? Sale de acá, de la fase clara. En la fase clara se produce ATP, que proviene de esta energía luminosa que se convierte en energía química. ¿Ya? Entonces, el ATP que aquí se usa para que se transforme dióxido de carbono en glucosa proviene de la fase clara. ¿Ya? Ahora, esta fase oscura ocurre en el estroma, que es este medio acuoso interno del cloroplasto. ¿Ya? En ese estroma, ¿no es cierto?, está presente el dióxido de carbono que ingresó a la planta. Bueno, y otros elementos también que se requieren. Ahora, voy a retroceder y quiero que me digan ustedes, voy a usar aquí. ¿Por dónde ingresa el dióxido de carbono que requiere la planta? ¿Por dónde va a ingresar el dióxido de carbono que requiere la planta para la fotosíntesis? ¿Me escucho? A ver. ¿Por dónde ingresa a la planta? ¿Por qué parte? ¿Por las raíces? Por la hoja. Por las Por las hojas. hojas. Por las hojas. Aquí, ¿no es cierto? El CO2 ingresa, ¿no es cierto?, por las hojas. A ver, vamos a aprovechar y vamos a hacer una... Ahí. El CO2 ingresa por las hojas. El CO2 se encuentra en estado de gas. ¿Ya? Va a ingresar a las hojas a través de una especie como de poros que hay acá. ¿Ya? Y ahí va a poder ser utilizado acá en el estroma del cloroplasto. ¿Ya? ¿Preguntas? No, profe, ninguna duda. ¿No? Entonces, bueno, la fase oscura, como decía, ocurre en el estroma, este medio acuoso interno del cloroplasto donde está presente el dióxido de carbono y los otros elementos requeridos. Ahora, tanto la fase clara como la oscura requieren de la participación, porque aquí ocurren estas dos, ¿no es cierto? Hay reacciones químicas acá, ¿ya? Requieren de la participación de ciertas moléculas que se llaman enzimas. El nombre general es enzimas, ¿ya? Estas enzimas son moléculas que participan en casi todas las reacciones químicas que hay en los seres vivos. Nosotros vivimos, nuestra vida se genera en base a reacciones químicas, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, en las células, al interior, por ejemplo, en este caso de los cloroplastos, hay enzimas que permiten que todas estas reacciones químicas que se van a producir, por ejemplo, para que ocurra la fase oscura, ¿ya?, están ahí disponibles al interior del cloroplasto. Entonces, se necesitan de ciertas enzimas para que puedan producirse todas estas reacciones químicas, tanto de la fase oscura como de la fase clara. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Preguntas. ¿Dudas sobre la fase oscura? No, profe. Ya. Y aquí yo creo que, ¿no es cierto?, una imagen, ¿qué está mostrando esta imagen? ¿Por qué puse yo esta imagen aquí? Fíjense ustedes. Primero, ¿qué es lo que es esto? Un citoplasto. Perdón, le cambiamos el nombre. ¿Qué es lo que es? Cloroplasto. Cloroplasto. Ahora, recuerden que en el interior de las células hay muchos cloroplastos. Ya, específicamente en las capas internas, ¿no es cierto?, de la hoja, hay muchos cloroplastos. Ya. ¿Qué estoy mostrando con esta flecha aquí? Donde ¿Qué es se lo que hace era? la fase clara. En donde ocurre la fase clara. La fotosíntesis, ¿no es cierto?, ocurre en el cloroplasto, la fase clara y la fase oscura, pero ocurren en lugares distintos. La fase clara ocurre acá, ¿no es cierto?, en los tilacoides, y la fase oscura ocurre acá. ¿Qué es lo que era acá? ¿Cómo se llama toda esta región? ¿Todo esto? ¿Cómo se llama?
toda la parte donde no hay granas, ¿cómo se llama? Eso, estroma. Entonces yo voy a hacer, a ver, espérense, voy a poner puntitos, no, voy a poner X para marcar el estroma. Todo eso es el estroma, yo lo estoy marcando. Todo donde no hay granas, por eso les digo, si yo sacara las granas, ¿qué me queda? Me queda el estroma. Y la fase oscura ocurre específicamente acá en el estroma. ¿Ya está claro o no? Niños, Sí, 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 más o menos, sí, más o menos. Ya, ahí. Entonces, lo que yo marqué con X representa es el estroma. Aquí hay un material como acuoso, fluido, ¿no es cierto? Donde hay, precisamente es agua donde hay una serie de sustancias que están ahí contenidas y disueltas. A ver, aquí algo están diciendo en el chat. Ah, ya. Listo. Sigamos entonces. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Y ahora, lo mismo, pero más específicamente. La energía luminosa es absorbida acá en los tilacoides, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, el agua va a ser transformada por, no va a ser transformada, va a ser rota la molécula de agua y se va a liberar oxígeno, va a salir el oxígeno del cloroplasto y va a salir de la célula y va a salir de la planta. ¿Ya? ¿Listo? Y por otro lado, ¿no es cierto?, esta energía luminosa aquí en los cloroplastos, porque aquí están, perdón, aquí en los tilacoides, por el hecho de que aquí está, ¿no es cierto?, la clorofila va a ser convertida en energía química. Y del agua, ¿no es cierto?, va a ser liberada, ¿no es cierto?, el oxígeno que va a quedar libre, porque esta molécula se rompe debido a la energía luminosa, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, todo eso ocurre en la fase clara. Y por otro lado, ¿no es cierto?, este dióxido de carbono, aquí en el estroma, una vez que se produce la fase clara, va a ser transformado en el estroma a esta molécula orgánica que es la glucosa. ¿Ya? Bueno, ¿por qué será importante la fotosíntesis? Bueno, tiene hartos aspectos que lo hacen ser súper importantes, ¿ya no es cierto? Es importante para los seres vivos, y los seres vivos se encuentran presentes en los ecosistemas. Entonces, hay varias cosas que hemos mencionado. En la fotosíntesis se convierte energía luminosa en energía química. Por lo tanto, a través de la fotosíntesis se incorpora la energía luminosa, la energía se incorpora en los seres vivos, pero se tiene que transformar en energía química. Se transforma materia inorgánica en materia orgánica, proceso que es realizado por estos organismos que nosotros llamamos autótrofos, ¿ya? Por medio del proceso se libera oxígeno que será usado por la mayoría de los seres vivos. Entonces existe una necesidad fundamental de los seres vivos, ¿no es cierto?, por estos productos de la fotosíntesis, y que son necesarios para el mantenimiento de, ¿no es cierto?, de los ecosistemas, porque ahí existen los distintos seres vivos. Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que mencionaba el otro día. Este dióxido de carbono, ¿no es cierto?, se va a transformar en glucosa, y por otro lado, antes, ¿no es cierto?, el agua, se produce la lisis del agua, la ruptura de la molécula de agua y se libera oxígeno. Y aquí está la ecuación de la fotosíntesis, ¿no es cierto?, está resumida toda la fotosíntesis en una sola ecuación, ¿ya? Ahora, para que se genere una molécula de glucosa, se requiere tener disponible la planta, para hacer una pura molécula de glucosa, y no hace una pura molécula de glucosa, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Y bueno, energía luminosa. La energía luminosa no es materia, por lo tanto yo no la puedo expresar en cuanto como cantidad de moléculas. Ojo con eso. Ahora, cada vez que se fabrica una molécula de glucosa, la planta puede liberar 6 moléculas de oxígeno.
Y en el caso de las plantas terrestres, ¿dónde las libera? Al aire. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una pregunta, aunque sea una solita que respondamos. ¿Cuáles son las principales estructuras celulares que participan en la fotosíntesis? ¿Cuáles son las principales estructuras de las células que participan en la fotosíntesis? Los cloroplastos. Los cloroplastos, exacto. ¿De dónde se produce el oxígeno que es liberado al aire en la fotosíntesis? ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale el oxígeno? Miremos ahí, ¿de dónde sale? ¿Qué le pasa a la molécula del agua que puede producir oxígeno? Se rompe, se rompe. ¿Y quién ayuda en la ruptura de la molécula de agua para que se libere oxígeno? La energía luminosa, ya. ¿Qué importancia presenta la glucosa que se forma en la fotosíntesis? En el caso de la planta, y aquí yo no insistí en eso, ahora voy a insistir. Bueno, es materia orgánica y las plantas van a formar todas las otras materias que requieren a partir de la glucosa. ¿Ya? El exceso de glucosa que no necesiten lo van a almacenar y lo almacenan como otro tipo de hidrato de carbono, por ejemplo, como almidón. ¿Han oído hablar del almidón? Sí, pero no sé qué es. Sí, El almidón es un hidrato de carbono que se forma a partir de la glucosa. Entonces, cuando las plantas, ¿no es cierto?, ocupan una parte de esa glucosa como sus nutrientes, lo que le queda de exceso de glucosa ellos lo pueden almacenar. Lo pueden almacenar, por ejemplo, lo van a almacenar como almidón en las semillas, lo pueden almacenar en los tallos, por ejemplo, en los frutos. ¿Ya? Entonces, la glucosa es sumamente importante porque constituye materia orgánica que van a usar como nutrientes, ¿no es cierto?, las plantas y los otros seres vivos. ¿Ya? Bueno, lo que estudiamos hoy día, dónde ocurre la fotosíntesis en las células, la fase en que se divide la fotosíntesis, principales hechos ocurridos en cada fase y la importancia de la fotosíntesis. Tan, tan. Tarea, revisar las clases para la prueba del día 1 de julio y estudiarlas. Recuerden que son 3 clases, ¿ya? Desarrollar guía de preguntas que se enviará vía Classroom. Listo. Ya. Preguntas.